Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, de la Fundación Amaya. Hoy 1 de enero del año 2023, reciban en nombre de Dios Todopoderoso la bendición arónita, que es de la que nos ocuparemos en la meditación de la palabra de Dios hoy, en el libro de los Números y en el Salmo 67. Que el Señor los bendiga y los guarde, los proteja y les conceda su gracia. Amén. Igualmente, en el Evangelio de San Lucas, sobre la presentación de los pastorcitos a la pesebre, a la cueva, a esa casita de Nazaret, en donde se hace homenaje hoy a María Santísima, Madre de Dios, en su Hijo encarnado, uno de los tres de la familia sagrada de todos los tiempos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que toma vigencia nueva, familia de Nazaret, Jesús, María y José, para encarnar ese pesebre en el que somos tú y yo, todos, hijos de Dios, hijos de María Santísima y hermanos menores de Jesús, su Hijo. Maravilloso misterio que encierra la Madre de Dios, esposa de Cristo en la Santa Iglesia Católica y discípula suya en este proceso de evangelización. Sea la palabra de Dios hoy que nos permita hacer la meditación conforme se ha dicho, que el Espíritu Santo nos inspire para hacer la proclamación de las lecturas y su interpretación acorde a la voluntad del Padre Creador. En el libro de los Números, en el capítulo 6, entre los versículos 22 y 27, la bendición sacerdotal. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: diles a Aarón y a sus hijos que cuando bendigan a los israelitas lo hagan de esta manera. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Así ellos pronunciarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo 67, que Dios tenga piedad y nos bendiga. Que te alaben todos los pueblos, del maestro de coro con instrumentos de cuerda, salmo y cántico. Que el Señor tenga compasión y nos bendiga, que nos mire con buenos ojos, para que todas las naciones de la tierra conozcan su voluntad y salvación. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que las naciones griten de alegría, pues tú gobiernas los pueblos con justicia, tú diriges las naciones del mundo. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nuestro Dios nos ha bendecido.
que Dios nos bendiga, que le rinda honor el mundo entero. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, versículos 1 y siguientes, ya no somos esclavos, sino hijos. Lo que quiero decir es esto: mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo de la familia, aunque sea en realidad el dueño de todo. Hay personas que lo cuidan y que se encargan de sus asuntos hasta el tiempo que su padre haya señalado. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando éramos menores de edad, estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y el Espíritu clama: Abba, Padre. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que sean también su heredero. Antes, cuando ustedes nos conocían a Dios, eran esclavos de seres que en realidad no son dioses, pero ahora que ustedes han conocido a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo es posible que vuelvan a someterse a esos débiles y pobres poderes, que vuelvan a someterse y a hacerse sus esclavos? Ustedes celebran ciertos días, muchas fechas y años. Muchos, me temo que mi trabajo entre ustedes no ha servido de nada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, entre los versículos 8 y 21. Los ángeles y los pastores. Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos, y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. En aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre todos los hombres que gozan de su favor. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros: vamos pues a Belén a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el establo. Cuando lo vieron, se postraron a cantar lo que el ángel les había dicho acerca del niño,
y todo lo que lo oyeron se admiraron de lo que decían los pastores. María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Los pastores, por su parte, regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había dicho. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, es maravillosa narrativa, la Sagrada Escritura, como María entre sus brazos tiene al Hijo de Dios y también tiene una criatura suya que ha estado en su vientre. Es la única mujer, nuestra Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, y hermana nuestra, como carnal, como humus, como criatura, que ha tenido esa gracia de Dios. Poder decir que a la vez es hija de Dios y madre de Dios en su Hijo Jesucristo, el Hijo del Padre Creador, Jesucristo Sanador y el Espíritu Santo Santificador, el Paráclito. La familia sagrada que ha sido, que es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y la Santísima Virgen María, asumiendo de madre de una criatura que no esperaba a tan temprana edad, siendo una pequeña, una doncella, que habiendo acompañado a su prima Isabel, que significa casita de Dios, ese es el nombre de Isabelita, en el antiguo pueblo hebreo, significa ello. Y en esa casita de Dios, el pesebre, albergar al Hijo de Dios, con su padre putativo José, que le concede en gracia al Padre Creador una familia terrenal como nosotros. Y ahí es donde encarna el misterio maravilloso de Dios, compartir su divinidad en la terrenalidad con la humanidad que somos siendo, padeciendo todos los sufrimientos, las fragilidades humanas y las debilidades humanas. Y eso implica haber nacido entre pastorcitos, pecadorcitos, porque eran ladroncitos y mentirositos, y eran no muy piadositos en su época, pero así quería Dios nacer, en medio de pecadores como nosotros, en lo más ruin, en lo más bajo, para glorificarse. Dios, el Padre Creador, a través de su Hijo Jesucristo, Redentor, los casos más difíciles, aparentemente imposibles, las cosas dañadas por nosotros mismos, en lo mundano de este mundo, al apegarnos tanto a ello, que causamos tanto daño a otros seres amados, criaturas de Dios, donde habita también la divinidad. Como decía el apóstol San Pablo a los Gálatas, que se nos manifiesta, se nos revela, se nos proclama como hijo de Dios, ya cuando hemos ganado una mayoría de edad. ¿Cuál? Desde la antigua alianza, a través de los patriarcas, los profetas, los maestros, los sacerdotes. Y en la ley de Moisés, habiendo ya tenido todas estas prescripciones ya guardadas en el corazón, más que entendidas por la razón, comprendidas por la misma aflicción,
producto de ensayo y error. Haber aprendido luego de habernos equivocado tantas veces. Y aún así, la misericordia de Dios se hace presente con su amor infinito, por su sabiduría infinita, encarnada en María Santísima, Madre de Dios. Tenemos hoy en nuestra iglesia un profundo dolor por la transformación de nuestro hermano Benedicto XVI, Papa, pero a la vez una profunda alegría y gozo, porque nos ha dejado un legado en el Laudato Si, en la casa común, en este habitar la tierra. Esa concepción que desde Europa, que desde este nuevo reino de los hombres adquiere liberación de las herejías que han atacado la iglesia tanto tiempo. Una de ellas contra nuestra María Madre de Dios, María Santísima Virgen, purísima y castísima, que ha sido, que es y que será. Siempre ha sido como todos criatura, pero tuvo la gracia del Padre Creador de haberla prefigurado como madre de su Hijo encarnado en su vientre, albergado allí 9 meses y tener todo un proceso normal de gestación, de nacimiento, de crecimiento y de fortalecimiento de la fe en compañía de su esposo José y esa familia de Nazaret que es modelo de todas las familias cristianas por la forma como hay esa unidad en esa diversidad, para esa universalidad de ese ser siendo hijos de Dios. La madre en su rol de madre, guardando todo en su corazón, sin hacer alarde de su condición de madre y ante los pastorcitos, escuchando de las visiones de los ángeles, de las profecías, de los mandatos, que bien podría presumir y decir yo soy la madre, en este humilde pesebre se hace lo que yo diga, es mi hijo, por tanto el Hijo de Dios, yo soy quien debe decir qué hacer, ¿no? En silencio aprendía como buena maestra, sabia, obediente y humilde. Y asimismo Papito José, escuchando y aprendiendo. El temor que nuestro Papito José tenía en su momento era qué podría enseñarle al Hijo de Dios, cómo hacerlo y qué de su humilde condición le podría servir. Nos hemos hecho alguna vez esa pregunta en nuestra humildad, en nuestra conciencia propia, el conocimiento que tengamos de nosotros. Decía ahí el apóstol, más que nosotros conocer a Dios, Dios conocernos a nosotros, saber realmente qué podríamos tener de valioso para Dios, qué podríamos darle realmente que Él no tenga y qué pudiéramos enseñarle que Él no sepa, absolutamente nada. ¿Cómo se habrá sentido María Santísima, una niña? ¿Cómo se sentiría José, aunque mayor, un humilde carpintero? ¿Y cómo se sentiría un niño en brazos de su madre y de su padre, en un pesebre,
aparentemente carentes de todo, pero llenos de la gracia de Dios. ¿Qué podrían estar necesitando? Absolutamente nada. Todo lo tiene. La plenitud de esa paz interior, de esa felicidad, de esa libertad. Pues eso es lo que les pedimos para este año que inicia, que nos conceda a todas nuestras familias, seres amados, la bendición, la gracia del perdón, de la reconciliación, de la humildad, la obediencia y la castidad, que es esa fidelidad a Dios, esa lealtad de corazón, sentir, pensar y actuar en coherencia todos los días de nuestra vida, levantarnos siempre con ese firme propósito de ser cada día una mejor versión de sí mismo y mejor aún, ser una versión más próxima a Jesús y mucho mejor aún, que sea la versión de Jesús que acontezca en cada ser siendo uno de nosotros. Estamos iniciando con el padre Everardo Cázares de la provincia de Austin, en Texas, en Estados Unidos, la lectura diaria de la Sagrada Escritura. Ya iniciamos con la introducción, el primer capítulo al cuarto del Evangelio de San Mateo. Amorosamente invitamos allí a triangular, a acompañar a nuestro hermano Everardo. También trataremos de hacer acá la lectura, como habíamos dicho, de la Sagrada Escritura diaria, a la vez que vamos haciendo las lecturas de nuestro texto de referencia de la Maestría en Ciencias del Ambiente, que nos permite hacer una lectura sistemática del orden natural. De eso nos ocuparemos con la Escuela de la Conciencia Ambiental, que Dios mediante en breve tendremos un espacio de conversación allí. Por lo tanto, por ahora, seguir tejiendo esperanza este año que comienza con toda la bendición de Dios y con toda la confianza puesta en el Señor, en María Santísima, en su esposo José, Padre putativo de Jesús, y por supuesto en nuestro amado Jesús. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.